¿Qué podemos entender del bautismo del Espíritu Santo? A lo largo de los últimos tiempos, han dado a entender de que las personas que están bautizadas por el Espíritu Santo deben hablar en lengua y danzar, diciendo de esta manera que las personas que no hablan en lengua y que no danzan es porque no están bautizadas por el Espíritu Santo. Pero esto es algo que no es correcto. Es una interpretación errónea del hombre, logrando así la frustración de muchos creyentes, porque no muchos creyentes hablan en lengua, no muchos creyentes danzan. Y yo, porque no hable en lengua y porque no dance, yo voy a llegar a la magnitud de decir, tú no estás bautizado por el Espíritu. Yo no puedo, con mi mentalidad humana, colocar una medición limitada, porque al Espíritu de Dios no lo limita nadie. Yo no puedo simplemente decir que el Espíritu de Dios imparte solamente 2, cuando la palabra de Dios me especifica a mí que el Espíritu de Dios imparte multitud de dones a cada uno de los creyentes para el fortalecimiento de su iglesia. De esta manera te aclaro que un creyente puede estar bautizado por el Espíritu Santo y no hablar en lenguas, no interpretarlas y no danzar. Y que ni siquiera se ha podido dar cuenta que está bautizado por el Espíritu por querer estar enfocado en hablar en lengua para impresionar a otras personas. Ignorando por completo los dones que el Espíritu de Dios ya ha colocado en su vida. Y vemos que esto se ha prestado para mucho, porque las personas en el son de querer hablar en lengua han hasta inventado cursos para hablar en lengua. Hermano, esto es algo del demonio, esto es algo del maligno, donde los espíritus malignos se han metido en las iglesias y que las personas no lo han podido discernir porque han olvidado el don súper especial del discernimiento que también otorga el Espíritu Santo a cada creyente. Pero veamos qué es lo que nos dice acá en 1 Corintios capítulo 12. Versículo 4 en adelante. Hay diferentes clases de dones espirituales, pero todos vienen del mismo Espíritu. Hay diferentes formas de servir, pero hay un solo Señor. Hay diferentes formas de actuar, pero hay un solo Dios que trabaja entre nosotros en todo lo que hacemos. El Espíritu se muestra de manera diferente en cada uno para beneficio de todos. ¿Entendiste lo que dice esta porción? Hay un solo Señor, pero hay diferentes formas de actuar en todos los creyentes. Es decir, que yo no puedo obligar a un creyente que no habla en lengua a decirle que hable en lengua o que se meta 20 días de ayuno para que pueda manifestarse el don de lengua en su vida. Y si a Dios no le place manifestarse en ese creyente con el don de lengua, sino con el don del conocimiento, entonces yo voy a limitar al Espíritu de Dios porque yo quiero que este creyente hable en lengua. O si este creyente se activa en el don del discernimiento, yo no lo voy a validar porque no habla en lengua. Debemos dejar este severo problema, porque lo único que hemos logrado con esto es la destrucción de la iglesia, hermano. Y no podemos estar para eso porque somos el pueblo de Cristo y debemos estar unidos. No todos van a hablar en lenguas, no todos van a interpretarlas, no todos van a danzar. Aunque este don de danzar, sé que hay muchas personas que danzan en el Espíritu y lo hacen de manera ordenada, pero esto también se ha prestado para que se manifieste el emocionalismo y los espíritus malignos que también intentan danzar cuando se mezcla todo este tipo de cosas, cuando se forman esas algarabías en la iglesia, hermano. Y debemos tener mucho cuidado con esto. Y te voy a decir algo sumamente delicado acá, y espero lo puedas comprender. Aunque creo que ya hay muchas personas que lo saben, pero el enemigo se ha infiltrado dentro de las iglesias para destruir a los propios creyentes. Y está utilizando estrategias tan sencillas como por ejemplo esta que estoy diciendo acá, sobre los dones del Espíritu, que quieren limitar a Dios. El enemigo está utilizando a líderes para hacer que caigan muchos creyentes. Y no nos estamos dando cuenta. ¿Por qué? Porque el don del discernimiento, que es uno de los dones más importantes, lo han olvidado y lo han dejado atrás. Para eso necesitamos estar unidos y entender que todos no somos manos, no todos somos pies, no todos somos cabeza. Cada una de las personas que están en el cuerpo de Cristo forman una parte importante en el cuerpo de Cristo Jesús. Y si Dios nos ha colocado en una función, debemos quedarnos allí funcionando como Dios nos ha pedido que funcionemos. ¿Y cómo podemos identificar a un creyente que tiene el Espíritu Santo? Primero que nada te voy a aclarar esto. Toda persona que ha confesado a Cristo como su Señor y Salvador y que lo sigue, esa persona tiene al Espíritu Santo. Pero es que ¿cómo yo hago para sentir la presencia de Dios? ¿Cómo hago para sentir al Espíritu Santo? Primero debes buscarlo más, para que Él se pueda hacer cada día más manifiesto en tu vida. Pero nosotros nos damos cuenta con los frutos del Espíritu. Sabemos que no somos perfectos, pero cada uno de los frutos que nos otorga el Espíritu nos ayuda a vivir una vida apartado de todas esas cosas malas que nos ofrece el mundo.
Y ya las he nombrado, como son paciencia, paz, amor, benignidad, misericordia, dominio propio, templanza. Todas estas cosas deben estar presentes en nuestras vidas, porque ¿de qué me va a valer a mí hablar en lengua y formar un alboroto en la iglesia cuando el Espíritu Santo de Dios me toca si cuando llego a mi casa voy a seguir siendo el mismo? No me vale de nada, porque el que me está viendo es Dios. Me vale mucho más que cuando el Espíritu Santo me toque, edificarme allí tranquilito y que cuando yo llegue a mi casa yo pueda experimentar un cambio y acceder a esa transformación que Dios quiere en mi vida. No podemos pasarnos toda una vida siendo los mismos, porque Dios nos llama con un propósito y el propósito es de expandir el evangelio, de ser nuevas criaturas. Entonces, sin más nada que decirte, suscríbete en mi canal para que veas los contenidos más relevantes que estaremos subiendo acá. Recuerda que debemos buscar a Dios y entender lo que nos dice las Escrituras. Te insto a que puedas comprometerte con Dios y a disciplinarte más, a que puedas leer las Escrituras y puedas comprender y dejes dejarte llevar por fuentes religiosas que lo único que quieren es tu destrucción.